Primera de Juan capítulo 2 versos del 7 al 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Qué decimos? Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a adoptar una actitud apropiada para orar y vamos a orar. Padre Celestial, yo venimos delante de tu presencia como cada domingo que nos has concedido estar, Señor, en este lugar. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú derribes nuestros mitos, las mentiras que podamos, Señor, tener. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, a través de tu palabra, edifiques a tu iglesia y que al finalizar podamos decir, grande es Cristo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a ocupar nuestro lugar. En esta carta de Juan, amados, vamos a estar hablando bastante acerca del amor, pero hoy nada más vamos a tocar así por encimita, ¿sí? El amor no es débil ni distorsionado, ¿sí? Una ocasión durante el ministerio terrenal de Jesucristo, Jesús, que es el autor del amor, una ocasión, por celo a la verdad, tuvo el suficiente coraje para poder confrontar a aquellos que distorsionaban lo que viene siendo las escrituras. Por ejemplo, en todo el Mateo 23 se dedica, es el capítulo de los ayes, ¿verdad? Ay de vosotros, escribas y fariseos, o sea, el amor, amados, no es un amor, el amor bíblico, perdón, no es un amor sin carácter, es amor con carácter. Sin embargo, repito, no voy a ocupar mucho tiempo en eso, puesto que en los próximos capítulos vamos a estar ocupando tiempo en esto, ¿sí? Pero yo quisiera iniciar, muchos de aquí probablemente me han hablado o me han dicho, ¿sabes que yo tengo admiración por lo que escribió Pablo, lo que escribió Pedro, Esteban, el primer mártir de la iglesia? Pero cuando hablamos, amados, de ellos, muchos tienen admiración porque están 3 metros bajo tierra. Si estuviese Pablo exhortándonos aquí el día de hoy, muy probablemente muchos no amarían a Pablo, pero aman a Pablo, al Pablo que está sepultado, ¿sí? Sin embargo, la palabra inspirada, la Biblia no es cualquier libro, la Biblia es donde en el griego es theon neustos, o sea, quiere decir que contiene todo el soplo de Dios, la inspiración de Dios. Entonces muchos podrán decir, es que yo amo mucho como escribió Pedro, amo mucho el discurso de Esteban, pero ¿qué de tu hermano que está aquí contigo, sentado a un lado? ¿Sí? Entonces, cuanto más crecimiento vemos en nuestros hermanos, más amor por ellos debe de irse incrementando, ¿verdad? Debemos de ir apreciando el momento desde que llegó a la iglesia, empezó a dar, ¿verdad?, sus primeros pasos, de cómo se bautizó, cómo ha ido creciendo en la palabra, ¿verdad? Todo eso debe de irnos dando gozo, debe de ir, escuche, construyendo más y más cada vez
nuestra hermandad y sobre todo nuestro amor dentro de esa hermandad. Entonces, amados, bien importante este tema, porque caso contrario, el impío odia, el impío persigue la imagen de Cristo que Cristo mismo está desarrollando en el creyente. ¿Sí? Son hipócritas. Aman la palabra, aman los testimonios de Esteban, aman el testimonio de Pedro, el de Pablo, pero no aman a su hermano que está a un lado de la silla, hipócrita. Esos son, ¿sí? Se ha dicho que a manera de ilustración, hemos escuchado yo creo que muchas veces, ¿verdad? Que si Cristo volviese en este 2025, un ejemplo, que la primera venida de Cristo fuese en este 2025, muchos cristianos que tienden a amar a Esteban, a Pedro, a Pablo, crucificarían a Cristo. Bueno, el tema del día de hoy es amando al Señor y a sus predilectos. ¿Ok? Ahora, no porque Dios tiene favoritos, no, ninguno de nosotros somos favoritos. De hecho, ninguno, amado. ¿Sí? Sin embargo, es un tema, un título que le he puesto, ¿ok? Para ir de acuerdo al flujo del texto. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos hasta el versículo 10? Hoy vamos a ver hasta el versículo 6. Hoy vamos a ver del versículo 7 en adelante. Entonces el tema es amando al Señor y sus predilectos. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos ha provisto? La pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos ha provisto para esta tarea? Pero uno, Dios nos ha provisto con la influencia y el poder redundante de su palabra. Mire lo que dice el versículo 7. Vaya conmigo a la Biblia. Mire, primera de Juan 2:7. Mire lo que dice. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Es como un juego de palabras, ¿no le parece? ¿Sí? O sea, pero este juego de palabras que vemos aquí ilustran lo que viene siendo el poder y el dinamismo que está embebido en la palabra de Dios. Cuando hablamos de dinamismo, no estamos hablando de algo estático. No estamos hablando como que algo que meramente pertenece al pasado. Si bien, escuche, estamos leyendo algo que el apóstol Juan escribió hace muchos siglos atrás, ¿sí? Para ser más o menos precisos, 1960 años aproximadamente, no, perdón, 1940 años aproximadamente, ¿sí? No se queda esta palabra allá atrás, sino que hay un dinamismo, hay un poder en su palabra, ¿sí? Yo podría, más o menos buscando una palabra que pudiera ejemplificar este dinamismo, yo diría que la palabra de Dios es redundante en cuanto a su efecto, ¿verdad? O sea, leemos lo que el inspirado apóstol escribió hace 1900 y fracción de años, más sin embargo, mientras nosotros lo estamos leyendo, Dios nos está hablando. Su efecto es redundante, es refrescante. Su efecto oscila, escuche, entre lo que viene siendo lo antiguo de su inspiración y lo presente de su refrescamiento, ¿sí? No hay tal cosa como que de pronto digamos, vamos a traer a un de esos falsos profetas que andan por ahí, que dicen, traigo una palabra fresca. No, no, no. La palabra fresca ya la tenemos. Y ya la tenemos porque el Espíritu Santo permite que aquello que escribieron en la antigüedad
para nosotros que lo leemos ahorita, sea completamente refrescante, relevante. Ese es el poder de la palabra de Dios. Entonces, mire el juego de palabras que nos presenta. Mire, vamos a ocupar un poquito de tiempo aquí porque mire lo que dice. Mire lo que está pasando. Dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Sí? A ver, atención, mire, póngase a pensar aquí. Mandamiento antiguo. Ese mandamiento antiguo, ¿ok? No es un mandamiento nuevo, pero a la vez dice el apóstol Juan que es un mandamiento nuevo. Es un juego de palabras. ¿Se fijan? Casi es, sí se da dentro de lo que viene siendo la escritura, a lo largo de la escritura, este tipo de juego de palabras que vemos aquí son raros, pero los vemos, ¿sí? Entonces, amados, ¿cuál es el mandamiento antiguo que está mencionando el apóstol Juan y del cual nos está hablando? ¿Sí? Nos está hablando del mandamiento, escuche, que Cristo Jesús dio lo que viene siendo durante la última cena, durante su ministerio terrenal. Ahora, acompáñeme conmigo, vaya por favor en la Biblia a Juan. Ahorita estamos en la carta, ¿verdad? Primera de Juan, pero póngale un separador porque estamos a regresar ahí, ¿sí? Vamos a Juan capítulo 13, versículo 34 para ver de cuál mandamiento se está refiriendo. Mire lo que dice aquí en la escritura, dice Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y este mandamiento a su vez, este mandamiento, amados, es más, a ver, veo que lo están buscando, voy a dar una pausa. ¿Ok? Juan 13, 34, mire lo que dice otra vez. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, este mandamiento, amados, está dando Jesús, este mandamiento en realidad ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, en los 5 primeros libros de la Biblia, particularmente en Levítico, capítulo 19, versículo 18, ¿sí? Dice ahí, lo voy a citar, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, ¿era nuevo este mandamiento cuando Cristo lo dio? ¿Era nuevo? No. Pero era nuevo, escúcheme muy bien, en el sentido de que la palabra de Dios, escúcheme muy bien, a diferencia de cualquier otro libro, aunque fue escrita siglos atrás, era relevante para aquella generación, pero es relevante para nosotros en la actualidad. Déjeme decir una cosa, la Biblia no fue escrita a nosotros, pero sí fue escrita para nosotros. Esto es el poder de la palabra. Encontramos dinamismo en esta inspiración de Dios. Entonces, mire, por ejemplo, el único elemento nuevo en este texto, por ejemplo, aquí Jesucristo cambia el prójimo por los unos a los otros. El otro elemento que Jesucristo cambia aquí, cambia a ti mismo, ¿sí? Como lo cambia por como yo los he amado, ¿verdad? O sea, era un mandamiento nuevo en el sentido que mantiene su relevancia porque la palabra de Dios siempre, siempre, siempre nos refresca. La palabra de Dios siempre mantiene a nosotros un lenguaje fresco. La palabra de Dios sí fue escrita en el pasado, pero su efecto cuando nosotros la estamos leyendo en la actualidad es refrescante. Decíamos, el aspecto redundante de la palabra. Su efecto oscila entre lo antiguo, dijimos ahorita, de la inspiración,
pero también la relevancia de su refrescamiento. Y estos dos elementos, amados, para aquellos que hemos sido salvados, traen frescura al alma. Y esta es la misma dinámica que vemos aquí en este juego de palabras. Sí, o sea, hay una frescura en su palabra que oscila entre lo antiguo del mandamiento y lo fresco de la percepción. Mire, usted está leyendo la palabra de Dios y la Biblia es el único libro en el cual su autor está presente. La Biblia te lee a ti. Estás leyendo la Biblia y la Biblia te lee a ti. Y nosotros, amados, que hemos nacido de nuevo por medio de la palabra, este mandamiento que está envuelto aquí, lo que nos enseña acerca de este principio que estoy hablando, de lo que viene siendo la frescura de la palabra, nos enseña, escúcheme muy bien, para que aquellos que hemos sido salvados, escuche, para nosotros la palabra de Dios es suficiente. No importa si usted hace tiempo que memorizó un texto. No, nosotros no necesitamos aquí en esta iglesia, escuche, entretenimiento para los jóvenes. Porque le voy a decir una cosa, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Nada más. Las ovejas buscan la palabra de Dios. Y mire, no importa si usted memorizó un texto cuando recién se convirtió a Cristo y se lo memorizó hace 10 años, déjenme decir una cosa, el efecto de la frescura y la redundancia de la palabra, el poder de la palabra, a usted le sigue siendo relevante porque ese es el efecto que produce la palabra de Dios en cada uno de nosotros, para su gloria. No importa si nos predican 10 veces de Juan 3:16. Las 10 veces que nos prediquen de Juan 3:16, si alguno de sus niños lee el Juan 3:16, no importa quién la está leyendo, lo que importa es quién está hablando, eso es lo que importa. Y para nosotros los cristianos, nosotros no necesitamos entretenimiento, no necesitamos metodología, lo único que necesitamos, escúcheme muy bien, es la frescura de la palabra de Dios. La gente que está, escuche, muy pendiente de que haya programas, de que haya entretenimiento para los jóvenes. Esas personas precisamente son las personas que han perdido el interés en lo que viene siendo la centralidad de las escrituras. Entonces, caminamos día a día en nuestra fe con la frescura de la palabra. El escritor a los Hebreos dice, mire lo que dice, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Ok? Es viva y eficaz. Dice, y es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra. Caminamos día a día en nuestra fe con la frescura de la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero en la mañana que nos levantamos temprano, yo lo primero que necesito es la palabra. Muchos se vienen en ayunas, pero yo lo primero que necesito es la palabra. Es algo que no lo puedo evitar. No está en mí, no estaba en mí, pero está en Cristo y Cristo habita en mí. Y Él, escuche, deposita en nosotros, nos da un cambio de afecciones. Lo que antes no nos llamaba la atención, por el día de hoy, ¿qué pasa? Es algo que no podemos dejar de vivir por su para su gloria, por su mérito. La influencia y el poder de la palabra mantiene en nosotros, entonces, decimos, un impacto inicial. Mire, fíjese el apóstol Pedro cómo describe esto, ¿sí?
Primera de Pedro 1:23. Pedro dice, siendo renacidos no de simiente, o sea, la palabra, corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, en otras palabras, así como recibimos su palabra y experimentamos por gracia su poder, la relevancia de la palabra sigue permaneciendo en nosotros. Por eso le voy a decir una cosa, la persona que no nace de nuevo por la palabra, el mensaje de la palabra le va a parecer en determinado momento aburrido. Va a tener usted que agregarle otro ingrediente para poderlo entretener, porque de pronto no va a tener interés en la palabra. Déjeme decir una cosa, la palabra dice que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En otras palabras, así como nosotros recibimos la palabra en un inicio. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Yo me acuerdo, amados, y no se me olvida. El Salmo 107, versículo 19. Cuando dice la Escritura, dice, y envió su palabra y los sanó. Y lo dice, y los libró de su ruina. Oh, esa palabra. Desde que Dios me trajo al conocimiento de su verdad, como si fuera una espada, y porque la palabra es como una espada, penetró mi corazón. Hoy a la fecha no me puedo contener. Sigo leyendo el mismo versículo y muchos otros versículos más, porque la Escritura nos dice que nosotros debemos de dar todo el consejo de la palabra de Dios. Pero, amados, el poder de la palabra consiste en que aquel mandamiento antiguo que yo escuché hace 25 años cuando me convertí a Cristo, sigue siendo tan relevante como ahorita. Sigue siendo relevante. Y eso es precisamente, el apóstol Juan no tiene la necesidad de ponerse creativo. Él le dice, no les doy un mandamiento nuevo, sino el mismo que han oído desde el principio. Juan confía plenamente en el poder de la palabra. De hecho, Jesucristo es tal que él dice, en Mateo 24, ¿se acuerda? Cuando él dijo, el cielo y la tierra pasarán, estas palabras se refieren al pacto, ¿sí? No se refieren a que este mundo va a ser completamente destruido, no. Se refieren al pacto, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, el antiguo pacto pasó, dice, mas mis palabras no pasarán, ¿sí? Ahora, pregunta, ¿las palabras de Cristo tienen relevancia a la fecha? ¿Sí? ¿Y tienen relevancia? Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lee Juan capítulo 14, versículo 6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. De hecho, nosotros estamos aquí porque no están ustedes aquí por mí. Estamos por Cristo, porque Él es la verdad. Él es el camino. Hemos descubierto que caminar sin Cristo nos ha llevado a los días más tristes de nuestra vida y estamos reconociendo que necesitamos hacer algo al respecto, y la respuesta a cualquier necesidad, a lo sedentario de nuestra alma, se llama Cristo. Entonces, ¿pasaron el cielo y la tierra? Sí, pasó el antiguo pacto. ¿Verdad? Es el lenguaje, dije, apunta al antiguo pacto, pero su palabra sigue siendo igual de relevante cuando Cristo Jesús la habló en el primer siglo, como lo sigue siendo relevante al día de hoy. ¿Eso es relevante realmente la palabra para usted? ¿Sí es o no es? ¿O tiene que haber humo aquí? ¿O una gran banda? ¿Qué es lo que realmente usted busca? Dice la Escritura, no se escribe un mandamiento nuevo en nuestro texto que estamos estudiando. Es el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio,
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. O sea, el mandamiento antiguo es nuevo también. Y esto es bien relevante porque mira, hay como le dije, varias implicaciones en cuanto a esto. Si usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿sí?, tiene entrada en usted. La palabra de Dios le ha llevado a usted a una madurez mental y a nivel de su alma de que Cristo es todo lo que necesita. Todo lo que necesita y que siempre necesitará. Así hay algo que las ovejas buscan y solamente las ovejas buscan la palabra de Dios. Los pastos verdes de la palabra de Dios. ¿Y esto qué implica? Implica que no dependemos de la elocuencia de un pastor. No dependemos de su personalidad. No dependemos de que la iglesia local a la cual me estoy adhiriendo tenga una metodología que tenga buenos programas, como dije ahorita, ¿verdad? No dependemos de eso. Lo único que necesitamos es la exposición de las Escrituras centrado en la persona y la obra de Cristo. El cristiano nacido de nuevo no necesita metodología, ni trucos, ni manipulación para acercarse a Dios, sino que confiamos únicamente en la palabra de Dios. Le damos un aplauso al Señor porque Él es grande. Y mire lo que dice aquí. Acuérdense que nosotros como cristianos nos movemos bajo varios principios, ¿verdad? Pero uno de ellos, ¿cuál es? Y es una de las solas que tiene que ver con el tema que estamos tratando ahorita, ¿verdad? El libro le puedo explicar qué es eso, ¿verdad? Por ejemplo, hay 5 solas, ¿verdad? Por ejemplo, una de ellas es sola escritura, ¿ok? O sea, creemos que la escritura por sí sola es suficiente, no se necesita nada más, ¿sí? Dios puede salvar meramente por la escritura y nada más. Nada más. No necesito traer un show, solamente la escritura. Pero también creemos que solos Cristos, o sea, es decir, solamente el camino al Padre es por medio de la persona y la obra de Cristo. Algo bien importante, y no solamente eso, sino que es solamente por medio de la fe, sola fide. ¿Sí? Sola fide, o sea, es decir, atención, lo único que me demanda el Evangelio es que fe y arrepentimiento. Depositar toda nuestra confianza en la persona y la obra de Cristo, pero no solamente sola fide, sino sola gratia. Somos salvos meramente, no porque usted le da oportunidades a Jesús, sino somos salvos por la intervención libre y soberana de la gracia de Dios. Solamente por eso somos salvos. Y para nosotros, cuando escuchamos estos términos, la palabra de Dios centrada en esto, para nosotros es suficiente. Es Dios quien nos regenera. Es Dios el que cambia lo que antes para nosotros ni en sueños podríamos ver como algo atractivo. Para nosotros lo vemos como algo mucho más indispensable que la comida. Y mire, en el versículo 21, pero vamos ahí nomás a regresar al versículo, bueno, al 20 y al 21, primera de Pedro 1, 20 y 21, mire lo que dice. Hablando de que solamente Cristo y solamente su palabra nos refresca. Mire lo que dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios. A ver, atención. ¿Qué dice? Por medio de Él sois creyentes en Dios. Atención. Esto quita todo mito de que usted puede ser creyente porque usted decide ser creyente. No, solamente por medio de Cristo.
por medio de Él sois creyentes en el Dios verdadero. Tenga mucho cuidado si usted es una de esas gentes que requieren muchos programas, que dependen de la elocuencia de un individuo que se para aquí al frente. Lo único que necesitamos nosotros es la exposición de la palabra de Dios centrada en la persona y la obra de Cristo. ¿Qué va a haber el miércoles? Estudio bíblico. Hoy, ¿de qué se va a hablar? Estoy interesado. Ellos simplemente estarán ahí. No necesitamos convencer absolutamente a nadie, ni manipular a nadie. ¿Por qué razón, amados? Porque solamente por medio de Cristo sois creyentes en Dios. Lo que se requiere es que usted necesita rogar al Señor Jesucristo, decirle, ten misericordia de mí, cambia mi percepción, cambia mi voluntad, Señor, porque me he dado cuenta que como que necesito, Señor, un poquito de metodología, necesito que me entretengan, Señor, algo no me cuadra con lo que tú enseñas en tu palabra, Señor, sálvame. ¿Qué va a haber? Va a haber estudio sistemático de la Escritura. Hoy vamos a ir allá. Vamos a estar ahí. Porque la palabra de Dios es suficiente. Si es cierto, su impacto que nos hizo cuando nosotros nos convertimos a Cristo por su gracia, por medio de la fe, fue tremendo. Pero ese mismo texto, todavía en la actualidad y hasta la fecha, nos sigue haciendo eco por medio de la fe. Y eso es el poder de la palabra. Eso es el poder de la palabra. Entonces la influencia y el poder de su palabra mantiene en nosotros, escúcheme muy bien, el impacto inicial. ¿Sí? El impacto que usted tuvo. ¿Sí se acuerda usted cuando vino a Cristo Jesús? Pregunta, ¿ese impacto está? ¿Sí está ese impacto? No os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Sin embargo, verso 8, os escribo un mandamiento nuevo. Entonces la influencia y el poder, amados, de su palabra nos entrega a vivir inclinados a la sustancia del mandamiento. O sea, ¿en qué aspecto este mandamiento es nuevo? Si era antiguo. Bueno, en el aspecto desde Adán hasta los tiempos de Cristo Jesús, ningún hombre había podido dar un modelamiento impecable de este mandamiento. Esto no sucedió, escuche, hasta que el eterno Hijo de Dios, coexiste en unidad con el Padre, cohabita en unidad con el Espíritu Santo, el eterno Hijo de Dios viene, escuche, y añade una naturaleza que antes no tenía, que es la humana, que es la persona de Jesús, se encarna y añade esa naturaleza, la naturaleza humana, a su naturaleza divina. 100% hombre, 100% Dios. Y cuando Él se encarna, Él invistió perfectamente el mandamiento y nos modeló lo que tiene que ser el amor. Ahora, repito, este amor no es un mandamiento, no es un amor como lo hemos venido repitiendo y una otra vez. Débil, manda un amor hippie. ¿Cuál es el amor hippie? Mucha gente predica el amor hippie, el Jesús hippie que ama a todos, ¿verdad? Incondicionalmente. No, no es así. No es así el evangelio. No. ¿Sí? La Biblia dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y que el que no creyere será condenado. No. Pero escúcheme muy bien, nadie había modelado lo que viene siendo este mandamiento hasta que el Verbo encarnado, que es Cristo Jesús, modeló y vivió perfectamente este mandamiento. Y entonces dice el apóstol Juan: un nuevo mandamiento os doy. ¿Por qué un nuevo? Si es antiguo. Porque ahora tenemos, escuche, el testimonio del modelamiento de este mandamiento en la persona y la obra de Cristo Jesús.
Era mandamiento antiguo, pero nuevo porque este mandamiento estaba siendo modelado impecablemente al pecador. Fue Cristo quien invistió perfectamente esa palabra. Perfectamente esa palabra. Hay predicadores que dicen, o cuando se sale a evangelizar, ¿verdad? Dicen, salen con pancartas que dicen solamente Dios es amor, y Dios es amor, y Dios es amor. Permítame, o sea, Jesucristo no predicó así. O sea, Dios es amor y vive como tú quieras. No, no. Fíjese, en versículo 8, 1 Juan 2:8, vamos ahí, mire lo que dice la Escritura. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él. ¿En quién es verdadero el mandamiento? En Él. ¿Sí? O sea, esto nos plantea un problema, porque porque el investimiento perfecto, impecable y sin falla, ¿en quién se encuentra? En Cristo. ¿Sí? Y solamente en Cristo y no en nosotros. Entonces, ¿de qué manera nos plantea un problema? Porque a nosotros, escuche, más adelante el apóstol nos demanda andar como Él. Mire lo que dice, 1 Juan 2:6. Vamos para allá. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. A ver, ¿dónde está ese mandamiento? ¿Está en nosotros o está en Él? Está en Él. Entonces tenemos un problema. Se nos ordena amar como Jesús, pero el mandamiento no está en nosotros, está en Jesús. Tenemos un problema. Y no solamente eso, sino que se nos ordena a amar. Miren lo que dice el versículo en Juan capítulo 13, verso 34. Un nuevo mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, es decir, se nos ordena amar. Ahora, ¿cómo podríamos anhelar vivir en amor como Cristo si el amor no está en nosotros? De hecho, déjeme decir una cosa, en usted no hay absolutamente nada bueno. Nada bueno. Esta no es la reunión de los campeones. Esta es la reunión de los pecadores que necesitan entender que Dios no nos necesita. Esta es la reunión donde nosotros tenemos que pedir misericordia al Señor. Y por lo tanto, entonces, si el amor, el perfecto investimiento está en la persona y la obra de Cristo, entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver lo que dice Pablo, ¿sí? Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Mira lo que dice, wow, hasta poéticamente lo menciona, con poder. Mire lo que dice. ¿Estamos ahí? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Ahora sí, ayúdame a leerlo todos juntos. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Qué dice la última frase? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. A ver, ¿dónde está la esperanza? En Cristo. ¿Sí? Y el misterio de los siglos, ¿en qué consiste? En el investimiento. Escuche. Dice la Escritura que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu de Cristo. El misterio que estaba oculto a través de los siglos y edades ha venido a nosotros. No estamos siendo informados acerca de Cristo. No, Cristo se ha metido en nosotros en el poder del Espíritu Santo. Y ahora, escuche,
Se nos ordena amar. Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramándose, está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Regresemos a nuestro texto que estamos estudiando, 1 Juan 2:8, por favor. O sea, dice la Escritura, por un lado, Pablo está diciendo, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. O sea, es decir, nuestro cristianismo es Cristo. Pregunta, ¿Cristo tiene amor? No, Cristo es amor. Pero no es un amor hippie, escúcheme muy bien, amor y paz. No, no es paz sin santidad. En la Escritura, en ninguna parte usted encuentra, escuche, que Dios es tolerante contra el pecado. Que Dios es tolerante contra tu estilo de vida. No. Tú tienes que venir a Cristo. Cristo tiene que venir a ti. Jesucristo dijo, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a vosotros. Entonces, amados, dice aquí la Escritura, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y sin embargo, ahora dice Juan, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él. Pero como Cristo ha venido a nosotros, escuche, dice, un nuevo mandamiento que es verdadero en él, y ya no solamente en él, ¿en quién más? Peleame, ayúdame a leer ahí el versículo 8. ¿En quién más? En vosotros. En vosotros. Entonces la influencia y el poder de su palabra nos entregan a vivir inclinados no solo a la frescura del mandamiento, sino, escuche, a la sustancia, y en la sustancia del mandamiento que es Cristo Jesús, el cual, escuche, ha derramado abundante amor sobre nosotros, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amados, el cristianismo, ¿de quién es? Cristo. Es Cristo. Damos un aplauso al Señor. Vamos al segundo punto. Entonces, estamos hablando de cómo amar a Dios y a sus predilectos, ¿ok? ¿Cómo amamos a Dios? Cristo tiene que venir a nosotros porque el hombre no busca a Dios. No hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay. El hombre puede pretender amar a Dios, pero no ama a Dios. Cristo tiene que venir a usted, porque cuando viene Cristo a usted, entonces deposita su Espíritu Santo, y Él es el Espíritu Santo que dice que clama al Padre, Abba, Padre. Es por Cristo, es Cristo quien obedeció perfectamente el mandamiento durante su ministerio terrenal, para que nosotros podamos, escuchen muy bien, obedecer para la gloria de Dios. Pero es Cristo el que lo logró. Entonces, Dios nos ha provisto una evaluación visual con una radiografía del alma. Ahora, fíjese el flujo del texto. Estamos hablando de amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? Amar a Dios y amar a los predilectos del Señor, a los que Él ha salvado, a los que ha redimido perfectamente. Entonces, miren la radiografía que Él ha provisto, porque déjeme decir una cosa, cuando Dios te salva, la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Es una metáfora, ¿sí? Entonces, algunos de ustedes son mano, Dios los inserta, los toma y los inserta en su cuerpo, ¿sí? Algunos son brazo, otros son mano, otros son ojo, otros son pie, pero es importante, escuche, cada uno de nosotros, ¿por qué razón? Porque Dios nos inserta en su cuerpo de la manera para que su cuerpo pueda seguir caminando. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es metafórico, es místico, ¿sí? Pero es el cuerpo de Cristo. Entonces,
Pero veamos la radiografía mientras nosotros vamos caminando en el cuerpo de Cristo. Escúcheme muy bien, nosotros todos aquí somos sujetos escrutiniables. O sea, es decir, estamos sujetos al escrutinio de quién. ¿Yo de quién estoy sujeto? Para que usted evalúe mi vida. ¿Quién? ¿Ante quién? ¿De usted? Pero chiquitito, déjame decir una cosa, hombres, ya usted no está solo. Usted tiene otros hombres que le van a impulsar, bíblicos, amorosos, que le debemos de impulsar, escúcheme muy bien, amar a su esposa y a sus hijos bíblicamente. Es bien importante. Entonces, cuando usted viene a Cristo, escuche, usted, por el fruto que el Espíritu Santo está produciendo en usted empieza a ser flexible, porque el Señor transforma su rigidez, donde nadie le podía decir absolutamente nada, por eso truena sus relaciones, ¿ok? Y ahora de pronto hay flexibilidad, porque en usted hay algo que se llama enseñabilidad. Cristo dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y las mujeres también, bien bonitas ellas, ¿verdad? A lo mejor se invitan a comer, dicen, ¿dónde nos juntamos? Van y se juntan en algún punto, en alguna casa, ¿sí? Hacen una comida bien sabrosa y lo caemos todos los hombres. No se crea. Pero a lo que voy es, hacen una comida bien sabrosa y luego ahí se exhortan las unas a las otras con un texto bíblico. Qué bonitas mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Qué padre. Porque de pronto vienen arrastrando mitos en su mente que necesitan ser derribados con la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y entonces mire la radiografía que Dios ha provisto. Vamos al flujo del texto. Vamos al versículo 9, pero vamos a leer desde el 8, desde la parte B. ¿Ok? Vamos a ver esta radiografía. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera, ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué es esto, amado? Vamos a llamarle así una radiografía. O sea, lo que tú dices que eres, tiene que ser visuable por fuera, visible por fuera. ¿Ok? Y Dios ha provisto a tus hermanos para que te evalúen. Qué bonito, ¿verdad? ¿Sí? Qué bonito, ¿verdad? Porque de pronto, cuando andas tú solo por la vida, eres Juan Charrasqueado, nadie te puede decir nada, o eres una mujer gritona, ¿sí? Dice la Escritura que es mejor vivir en la azotea, en el desierto, que con una mujer gritona que siempre pelea. Y mire, las mujeres bonitas de Dios te ayudan a mostrarte, a presentarte a Cristo, para que empieces a ver lo terrible de tu carácter, el fruto de la carne que está aflorando cada rato en tu vida y que necesita a Cristo. No te van a entrenar, porque aquí no somos un coach de autosuperación y de amor propio. No. Somos la iglesia de Cristo y lo que la iglesia necesita es a Cristo. Y entonces mire la radiografía. La radiografía nos indica si yo estoy en tinieblas o estoy en la luz. Mire lo que dice. El que dice que está en la luz. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Ok. Él es la luz. Por ejemplo, ahora atención, los gnósticos a los cuales Juan está refutando en esta carta, porque el sentido que lleva esta carta que escribió el apóstol Juan, está refutando a gnósticos que se jactaban de tener una superioridad moral sobre los cristianos. Y entonces lo que hacían es que se coluían entre la iglesia y luego, pero de pronto, amados, empezaban a ver a los cristianos como inferiores. Es que ellos eran los gnósticos. ¿Sabe qué quiere decir gnosticismo? Gnóstico, el que conoce. ¿Sí?
empezaban a verlos como inferiores. Pero la radiografía que les aplica aquí el apóstol Juan, les dice, si alguno, dice, aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Pregunta, ¿qué arrojó la radiografía con los gnósticos? Que había malas obras, ¿sí? Había soberbia. Les dice, ustedes todavía están en tinieblas. ¿En dónde está usted? ¿En dónde? Sí, o sea, Dios nos ha provisto una evaluación visual, una radiografía bicolor entre blanco, negro, luz, tinieblas, distinguible perfectamente. ¿Cómo se ve la radiografía de tu alma? Porque no es lo que dices, es lo que haces, que tiene que amarrar con lo que dices, chiquitito. Mire, no erréis. Quien ama a Dios, ¿quién nos inicia para poder amar a Dios? ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Usted no puede acercarse a Dios a no ser por la cruz. Y cuando usted se acerca por medio de la cruz al Padre, por medio de Cristo, usted ama a Dios porque Cristo viene a usted. El misterio que había estado oculto a través de los siglos, dice, es Cristo en vosotros. Ahora Cristo está en usted. Usted ama a Dios porque solamente Cristo ama perfectamente a Dios Padre. Solamente. Y Cristo está en usted. Entonces usted ama al que tiene usted al lado. En automático. No erréis. Quien ama a Dios, ama a los predilectos del Señor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Mire lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, los que andan en la luz, mientras más vamos viendo el crecimiento, por ejemplo en Noemí, por ejemplo en Cristian, en Juan, mientras más vamos viendo el crecimiento, escúchenme muy bien, más le vamos amando. Y vamos desarrollando un amortiguador, ¿sí? ¿Cuál amortiguador? El amortiguador del amor, para que cuando peque contra nosotros, no voy a usar el eufemismo que usa mucha gente, ¿eh? Mucha gente dice, es que te fallé, Juanito. No, usted no falló, usted pecó. Usted pecó, ¿ok? Pero vamos a ir desarrollando, entre más lo vamos viendo avanzar, vamos desarrollando el amortiguador del amor para que cuando esa persona de pronto peque contra usted, usted pueda perdonarle. Entonces la radiografía en la vida de una persona le expone, nos desnuda, ¿sí? Entonces hay gente, escuche, muy hipócrita, que muestra reverencia ante las palabras, por ejemplo, santos tan grandes que vemos en la Biblia, como por ejemplo el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién escribió más cartas que el apóstol Pablo? Y dicen, para mí uno de mis favoritos es el apóstol Pablo. Pero al hermano que tiene enseguida no lo tolera, hipócrita. Obviamente no estamos hablando de un amor débil, estamos hablando de un amor bíblico. En otras predicaciones vamos a explicar lo que es eso. ¿Sí? Pero eso es. Cuando un matrimonio está basado, escuche, en lo que ella piensa y en lo que él piensa, ¿sabe cuál es el resultado muchas veces? Todo lo que tienen son ellos. ¿Sobre cuál base van a discutir? Pues si ella dice que tiene la razón y él también, sácalos de ahí. Sácalos de ahí. Escuche. Pero cuando está Cristo, tus sentimientos no interesan. No interesan. Muchos hipócritas reverencian a Pablo, a Esteban, a Lucas. Es más,
a cristianos de la era moderna, como por ejemplo famosos de renombre como Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, ¿verdad? Pero no están en la doctrina romana, no son católicos romanos, ¿sí? Pero los canonizan a ellos que están allá a siglos atrás, los canonizan y los tienen en una alta estima, pero el hermano que tienen a un lado no lo toleran. Hipócritas. Hipócritas. ¿Amarán a Dios? ¿Será que aman a Dios? ¿Será que ama a Dios la persona o quien y también a la vez odia a los cristianos? ¿Sabe qué pasa ahí, amado? Mire, lo que pasa es que esta radiografía que vemos aquí, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas, ¿sí? Aborrece cuando no ama a su hermano, es porque aborrece a la imagen que el Espíritu Santo está construyendo en ese hermano. Por lo tanto, es hipócrita cuando dice que aman a Dios, porque no está amando a la imagen que Dios mismo está construyendo en la vida de su hermano que puede palpar. Por lo tanto, es un hipócrita. Dice la Escritura, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que odia a su hermano, entonces, sabe que finalmente, el que aborrece a su hermano como está en tinieblas, no sabe ni finalmente en qué camino está. No sabe. Está en tinieblas, no sabe cómo en su caminar que va caminando en la vida, no sabe, no alcanza a ver. Las tinieblas le opacan el entendimiento, todas las decisiones que toma son entenebrecidas, si no es que todas en su mayoría. Por eso dice la Escritura en el versículo 11, el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. En Proverbios capítulo 4, 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. ¿Cuál es el resultado que trae que arroja toda esta ceguera? Santiago capítulo 3, verso 14 y 15 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, y toda obra perversa. Hay oscuridad en su visión. Pero ¿cómo se ve, con eso termino, cómo se ve una radiografía blanca del alma? No porque usted es perfecto, no, permitan aclarar eso, No. Solo Cristo es perfecto. Solamente Cristo es perfecto. Juan 1:5 dice, la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Si por la gracia, amados, estamos en la luz de Cristo, entonces tenemos claridad hacia dónde vamos. Tenemos claridad. Y la misma Biblia se equipara a Dios. ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera a mi camino. Voy en la recta final. El amor es entonces fruto de Cristo y es a la vez un mandamiento de Cristo. Dice en versículo 6, segunda de Juan 1:6, que andéis en amor. O sea, Dios nos ordena andar en aquello que nos da. ¿Ha recibido usted el amor de Dios? ¿Sí? ¿Ok? Mientras que la cultura le va a querer vender a usted la idea de que el amor es algo incontrolable, ¿ok? Que de pronto se le topa a usted una secretaria y de pronto no puede controlar eso. Es algo incontrolable, es amor a primera vista, eso es mentira. ¿Sí? No, la Escritura nos enseña que nosotros tenemos Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El que ama a su hermano
permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Dónde está entonces la voluntad aquí? El amor debe de gobernar tu voluntad. El amor debe gobernar tu voluntad. No estamos hablando, repito, de un amor débil. Estamos hablando de un amor bíblico. ¿Alguien le ha tocado a usted levantarse de noche, las mujeres, por ejemplo, o los hombres también? Cuando sus chilpayates estaban chiquitos, ¿verdad? Y en la noche se levantaban, pero en la noche estaban llorando, ¿verdad? ña, ña, estaban llorando en la noche, ¿verdad? Voltéelos a ver. Yo ya los volteé a ver a los míos, ¿verdad? Y estaban llorando, ¿y por qué se levantaba si usted estaba cansado a medianoche? ¿Por qué? Usted tiene amor para su hijito, ¿sí? No lo deja dormir, ¿verdad? Pero se levanta, se levanta. El amor es fruto visible. El amor es dar a tu hermano sin ninguna garantía de que vas a recibir algo. El amor es Cristo. Por la obra que Él esté haciendo contigo y tú te comprometes. Tú moldeas tu voluntad a la voluntad de Cristo. Termino con este texto, 1 Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si usted tiene amor para el apóstol Pablo, para Esteban, para Santiago, para Pedro, pero no tiene amor para el prójimo que ve, para su prójimo inmediato, para su hermano en Cristo, usted es un hipócrita. Sus palabras no tienen la debida importancia. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu favor y por tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Dios, y con tus palabras nos mueves, Padre eterno, al arrepentimiento. Señor, hemos sido convocados al arrepentimiento, al reconocimiento de nuestros pecados. Señor, te necesitamos. Y lo único que nos interesa es que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado, Señor. Existimos para la gloria tuya. Y gracias por tu favor, por tu misericordia, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bueno, pues nos vemos el día miércoles. Querida persona, si usted escuchó el mensaje, búsquese una iglesia bíblica.